el clima organizacional en las universidades, vamos a hablar primero un poco del concepto de clima organizacional, como para que todos sepamos de qué estamos hablando. Después vamos a mirar cómo funciona muy rápidamente el tema del clima organizacional y después vamos a mostrar algunos resultados con datos que hemos recopilado durante algún par de años de organizaciones, de instituciones de educación superior o de universidades. Y después de eso pues les voy a presentar unas recomendaciones generales que suelen hacérsele a las organizaciones, a las instituciones, para poder hacer gestión del clima organizacional. Les voy a agradecer que si tienen alguna duda, alguna inquietud, la reservemos para el final, para poder avanzar en la presentación. Muy bien, vamos, aquí está la agenda, ya les conté, vamos a mirar los conceptos, cuáles son las variables que solemos o se suelen medir, la muestra de datos que les voy a mostrar, los resultados específicos y las recomendaciones. Muy bien, vamos con los conceptos generales. Aquí aparece una lista, no es una lista completa, pero sí es una lista que nos muestra hallazgos de investigación que nos permiten a nosotros argumentar por qué en una organización, en una institución, en una empresa, es necesario hacer gestión del clima organizacional. Y noten que estoy diciendo gestión del clima y no medición del clima organizacional. Entonces, hay una lista ahí, vamos a hablar rápidamente de cada uno de esos elementos, pero quiero resaltar nuevamente que se trata de hallazgos de la investigación, es decir, hay artículos publicados, hay investigaciones, hay disertaciones que demuestran que estos elementos que aparecen ahí son elementos importantes y convenientes dentro de las organizaciones. Bueno, el primero que aparece es que el clima organizacional afecta la productividad de las organizaciones. Entonces, yo aquí como infidencia trabajé en una universidad, es decir, yo estuve ahí sentado donde están ustedes, o sea que no les estoy hablando desde afuera, sino que también desde adentro. Entonces, esta productividad, yo sé que a veces en las universidades no es bien vista porque empiezan a pensar que es que estamos hablando de plata, de dinero, de retorno de la inversión, etc. Y se supone que la misión de una universidad es distinta, ¿cierto? Es favorecer la educación superior de las personas que quieren hacer sus estudios, hacer extensión, hacer investigación. Bueno, pero cuando nos referimos a productividad estamos hablando es del logro de los resultados con eficiencia, ¿cierto? Y toda organización, independientemente de qué sector represente, tiene objetivos y tiene que alcanzar esos objetivos, ¿cierto? Una universidad tendrá objetivos, si no tiene objetivos, digamos que esa universidad tiene una cosa ya que revisar. Entonces, el clima organizacional ayuda a las organizaciones y a las instituciones a alcanzar sus objetivos a través de la eficiencia. ¿Cómo se logra eso? Porque se ha encontrado que el clima organizacional afecta a dos elementos fundamentales. Por un lado, la motivación. Y los modelos teóricos nos dicen que la motivación es uno de los determinantes directos del desempeño. ¿Eso qué quiere decir? Que en un clima organizacional favorable, la gente suele persistir, esforzarse más en su trabajo y eso afecta su desempeño. Y obviamente el desempeño hace que se consigan mejor los resultados y con mejores niveles de eficiencia. Eso por un lado. Y por el otro se ha encontrado que la calidad del clima afecta la satisfacción laboral. Es decir, la gente siente más agrado en relación con las realidades de trabajo y eso se ha encontrado que aunque no afecta directamente el desempeño, que eso es un hallazgo muy interesante de la investigación, sí está asociada con fenómenos como el ausentismo, la rotación, las quejas del personal, las conductas colectivas, las conductas antiproductivas, el sabotaje y otra lista, la lista es un poco más amplia, pero lo que demuestra es que cuando hay calidad del clima inadecuada, aparece insatisfacción y la insatisfacción se asocia con todos esos fenómenos que esos representan costos para una organización. Y hagan un ejercicio muy sencillo, piensen cuánto cuesta un proceso de selección en sus organizaciones, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que tener personal dispuesto para seleccionar a la gente, además de eso tienen que hacerle inducción a la gente, formación a la gente, y eso tiene unos costos asociados a ese servicio que se ofrece, que es el servicio de la selección. Piensen además que la investigación ha demostrado que los equipos de trabajo, cuando las personas ingresan a un equipo de trabajo, tardan entre 3 y 6 meses en tener el ritmo del equipo. Entonces, si una persona se va y otra viene, usted tiene un equipo más o menos durante 6 meses trabajando a un ritmo más lento o sobrecargándole el trabajo a los demás. Entonces, miren, son un par de fenómenos que nos muestran por qué se afecta la productividad. Y recuerden que no estamos hablando aquí de productividad, de retorno a la inversión, porque no somos organizaciones que estemos necesariamente pensando en eso, aunque hay universidades que muy claramente sí nos lo dicen. A nosotros nos importa el retorno de la inversión, tenemos unos estudiantes que pagan y esos estudiantes que pagan, nosotros tenemos que asegurar la permanencia de la universidad a partir de ahí. Pero más allá de eso, de lo que se trata es de cumplir objetivos con eficiencia.
Otro hallazgo de la investigación tiene que ver con algo que ya di, demuestra que el clima afecta el compromiso de la gente. El compromiso es un indicador o un aspecto motivacional, y al ser motivacional favorece el esfuerzo, la persistencia de la gente en las conductas del trabajo y por lo tanto pues afecta su desempeño. Otro de esos hallazgos ha encontrado que en climas organizacionales positivos la gente suele ser más abierta a los cambios, suele estar más dispuesta. Eso no quiere decir que no aparezca resistencia. La resistencia es un fenómeno psicológico normal de las personas porque nos dedicamos mucho tiempo en adaptarnos para que vengan y nos cambien las cosas. Sin embargo, la investigación ha demostrado que en la medida que el clima es más positivo, la gente está más dispuesta, más abierta y escucha más las razones del cambio. Y yo me pregunto qué organización, incluyendo las universidades, no están en constante cambio. Incluso es un cliché ya en todos los artículos y en todas las publicaciones, en todos los libros, es un cliché con el que se empieza el libro. En una época de cambio constante, ¿cierto? Así empiezan todos los libros. Entonces todas las organizaciones, independientemente de su estilo, están en cambio constante y el clima favorece el cambio. Pasa lo contrario, un clima organizacional poco positivo, poco favorable, hace que la gente se resista más. Ya hablamos de este tema de la satisfacción laboral, aquí tenemos otro, y es que se ha encontrado que un clima organizacional positivo favorece una imagen positiva de la organización a la cual se está vinculado. ¿Para qué nos sirve esa imagen? Que tiene que ver un poco con la reputación. Nos sirve para aumentar el deseo de permanencia de las personas en la organización y además sirve para favorecer el compromiso de la gente. Es decir, en un clima organizacional positivo la gente suele desarrollar una imagen favorable sobre su organización y habla bien de su organización. Además de que habla bien, la defiende. Además de que la defiende, quiere permanecer ahí. Y ya ahorita habíamos hablado de lo costoso que puede resultar en fenómenos de rotación, ausentismo o quejas del personal. Muy bien. Se asocia con la satisfacción de clientes o usuarios. Mira, aparece usuarios porque en las organizaciones, en las instituciones de educación superior no necesariamente hablamos de clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque las personas que hacen uso de esos servicios que nosotros ofrecemos no viven, por decirlo de alguna manera, el clima organizacional, sí se ven afectados por lo que pasa ahí. Por un lado, ¿por qué? Porque en la medida en que no se estén cumpliendo los objetivos de la organización y en la medida que no se esté haciendo eso con eficiencia, pues la gente o los posibles públicos de interés no van a tener los beneficios. Piensen sencillamente en una cosa, en un clima organizacional poco positivo que afecta a la productividad. Se quiere abrir una regional, ¿cierto? La universidad está interesada en llegar a algún sector, pero no se está cumpliendo eso, porque hay una serie de elementos de la calidad del clima organizacional que ha impedido que eso suceda. Entonces mire que eso es un ejemplo muy sencillo para entender que eso puede afectar a los usuarios, a la gente que está haciendo uso de esos servicios que se ofrecen. Bueno, si ustedes lo notan, estos 2, 4, 6 primeros elementos son elementos que uno podría pensar que son más interesantes para la administración de las universidades, para las rectorías, para las vicerrectorías. Son mucho más interesantes porque nos hablan de elementos como objetivos, como desempeño, como cambio, la satisfacción de la gente y demás. Pero los dos últimos están hablando de condiciones personales, de aspectos que afectan directamente a las personas. No por estar de último son menos importantes, ¿cierto? Son tan importantes como todos los demás. Pero lo que nos muestra es que el clima, además de favorecer una serie de elementos que a la administración le parece que están bien, también favorece la calidad de la vida de la gente en el trabajo. Ese concepto es muy complicado de definir, porque dependiendo de la ciencia en la que usted se pare, lo define de una manera. Entonces, en algunas ciencias lo entienden como el número de televisores y de licuadoras que uno tiene en la casa, pero aquí lo entendemos como la posibilidad que tiene la gente de desarrollarse, de crecer, de hacer aquello que puede hacer dentro de las organizaciones. Y se ha encontrado que el clima organizacional es un indicador de calidad de vida. No es la calidad de vida, pero sí es un elemento que favorece eso. Y favorece el crecimiento personal. Mire, de manera muy consistente, cuando nosotros hacemos los estudios de clima organizacional, hemos visto una cosa que llama mucho la atención, y es que cuando el clima organizacional es muy positivo, las personas suelen escribir comentarios también positivos en relación con ese clima. Comentarios como: amo mi universidad es lo mejor que me ha pasado en la vida, agradezco a Dios. Entonces una serie de comentarios casi que de enamoramiento con su institución. Eso en términos técnicos es compromiso afectivo.
Y eso demuestra que las personas sienten que pueden crecer y desarrollarse en su organización, en el lugar donde estén vinculados. Pero ¿eso qué tiene de interesante? Que uno como psicólogo piensa que eso está bien y que es muy bueno, pero ¿eso qué tiene de interesante? Y es lo siguiente, que la productividad de una organización, es decir, el logro de los resultados con eficiencia, es insostenible si no se hace en la presencia de la posibilidad de que la gente crezca y tenga calidad de vida. Usted puede conseguir resultados muy buenos por un tiempo, pero si eso no lo sustenta con condiciones de calidad de vida para las personas, eso se le hace insostenible con el tiempo. ¿Sí? Bueno, yo les decía que la lista es mucho más larga, yo podría quedarme hablando aquí un par de horas sobre el tema, pero creo que con esto ya recogemos suficientes elementos para poder argumentar por qué es necesario hacer gestión del clima organizacional, porque es una realidad importante del trabajo y de las organizaciones. Muy bien, ¿hasta ahí va todo bien? Bueno, muy bien, ya hablamos un rato de clima, pero todavía no lo hemos definido, ¿cierto? ¿Qué es el clima organizacional? Ahí aparece una definición de un par de autores que lo definen de una manera muy precisa. Hay muchas otras definiciones, pero todas suelen coincidir en elementos que vamos a destacar a continuación. El clima organizacional, según estos autores, pues la mayoría, habla de las percepciones que comparte la gente en relación con una serie de aspectos, políticas, prácticas que son organizacionales, que pueden ser tanto formales como informales. ¿Cuáles son los tres componentes fundamentales de esa definición? Primero, que estamos hablando de percepciones, es decir, estamos hablando de un fenómeno cognitivo. Segundo, que estamos hablando de que ese fenómeno es compartido, es decir, estamos hablando de un fenómeno social. El clima es una realidad social, no es una realidad individual. El clima organizacional es una realidad social porque nos habla de percepciones compartidas. Y nos dice que eso se hace en relación con una serie de realidades organizacionales, una serie de realidades que están presentes en la institución. Bueno, entonces, para resumir, se trata de un fenómeno cognitivo, social, relacionado con realidades del trabajo. Y hago ese énfasis por una cosa importante. Cuando yo trabajaba dentro de la universidad que trabajaba, recuerdo mucho un par de docentes, algunos de filosofía, otros de psicología, que decían lo siguiente. Ustedes van a decir si esto les suena similar a lo que pueden escuchar ustedes en sus instituciones. Y es que en la universidad no se podía hacer un diagnóstico de clima porque es que las realidades de la universidad son muy distintas a las realidades del resto de organizaciones, ¿cierto? Son muy distintas. Es que la universidad no se parece a todas las otras organizaciones. La universidad es una institución única. Sin embargo, cuando yo leía las variables, yo le preguntaba a estos señores y a estas señoras, yo les decía lo siguiente: ustedes me están diciendo que en la universidad no hay fenómenos de liderazgo, es decir, aquí no hay nadie que ostente el liderazgo. No, no estamos diciendo eso. Aquí no hay trato interpersonal, es decir, la gente no se relaciona con otras personas y a veces hay respeto y a veces no. No, no, no es eso. Bueno, entonces yo tratando de entender pensaba en las variables típicas de clima organizacional. A ver, aquí hay fenómenos de estabilidad, es decir, hay gente que piensa que de pronto puede salir y hay otras personas que no. No, no, eso sí se da. Y hice lo mismo con todas las variables típicas que se miden en clima organizacional y no encontré un solo no por respuesta. Entonces mi pregunta era, ¿son las realidades las que son distintas o es la forma como percibimos esas realidades? Y eso es lo que les voy a mostrar a ustedes hoy, a ver qué fue lo que encontramos con la investigación, a ver si confirmamos lo que los filósofos y los psicólogos y mucha otra gente en las universidades dice, o si encontramos otro hecho particular e interesante. Yo por ahí vi gente haciendo así, me imagino que sí han escuchado eso en sus universidades, me imagino que la mía, donde yo estudiaba, donde trabajaba, no era la única donde eso pasaba. Siempre creemos que nuestras universidades son únicas, irrepetibles, y que eso, de esas realidades tan raras y tan organizacionales y tan empresariales, eso no se da en otras partes. Pero lo que sí existe son las percepciones, es decir, independientemente de la organización, de la institución a la cual se esté vinculado, existen realidades, aspectos, fenómenos de la vida del trabajo que nos afectan en mayor o menor medida. Vamos a ver esto. ¿Por qué eso sucede? Es decir, ¿por qué esas realidades pueden ser comunes? Primero, porque existen aspectos que están presentes en todas las organizaciones y las personas percibimos esos aspectos y nos generamos imágenes o representaciones en relación con esa percepción. Eso nos lleva a juicios y los juicios nos lleva a tomar acciones, reacciones o decisiones. Este es un fenómeno, si lo vamos a hablar en términos técnicos, es el proceso psicológico que demuestra dónde aparece el clima y dónde aparece el efecto que tiene sobre la conducta. Yo
me voy a permitir contarles un ejemplo muy cortico, pero que muestra cómo funciona esto. Y voy a traer ejemplos de universidad. En una universidad hubo un señor que estaba muy preocupado porque tenía como 7 o 8 colaboradoras, era un centro de investigación, un grupo de investigación, y había entrado una colaboradora nueva, ¿cierto? Y él sentía que todo su equipo lo apoyaba, le ayudaba, le contribuía y demás. Estábamos en este campo, la gente decidía ayudarle, apoyarlo, trabajar con él, pero había una muchacha que estaba generando como cierta problemática con el grupo. Él sentía que la muchacha no se comprometía, no ayudaba, y él se extrañaba mucho por qué conseguía eso con las otras 7, casualmente era un grupo lleno de mujeres, 7, y por qué con esta nueva no, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando ahí? Entonces miremos esto, la realidad era la misma, es decir, estamos hablando del mismo jefe, el mismo director del grupo de investigación, que para resumir en una palabra, director grupo de investigación, digámosle jefe, me van a disculpar decirle jefe. Bueno, entonces ese era el mismo jefe, el mismo personaje. ¿Y qué es lo que pasaba? Que resulta que cuando esta muchacha entró, el señor se supone que le tenía que hacer la inducción, y ese día había tenido un problema porque no había podido ingresar el grupo a Colciencias. Entonces el señor estaba de pelos parados, estaba muy enojado, y la muchacha llegó: ay, doctor, buenos días, yo soy la nueva. Le digo: ah, señorita, qué pena, pero hoy estoy muy ocupado, no la voy a poder atender. Entonces ella le dijo: uy, qué señor tan grosero, tan fastidioso, etc. Con el paso del tiempo ya fue reforzando eso, pero de manera individual. Entonces, ¿qué pasó? Algún día tenían que volver a llenar todos los formatos y las cosas para poder ingresar a Colciencias, y resulta que él les dijo: vea, nos va a tocar venir el sábado y el domingo a llenar eso. Todas las otras 7 le dijeron: claro, jefe. Veían eso como una buena, claro, no estaban felices de trabajar sábado y domingo, eso no suele suceder, pero veían eso como una buena oportunidad de hacerlo. Esta muchacha se inventó cualquier cosa para no ir, y ahí está la actuación de la muchacha. ¿Por qué? Porque su imagen, su representación era distinta de las demás. ¿Qué nos demuestra esto? Que ante las mismas realidades podemos tener percepciones distintas. No es la realidad lo que cambia, no es la realidad lo distinto, es la forma como lo percibimos, y esa forma como lo percibimos es lo que nos lleva a actuar en determinada dirección, que es el ejemplo de la muchacha. Ella decidió, y a mí un día me dijo: es que vea, yo me lo aguanto de lunes a viernes, yo no me lo voy a venir a aguantar un sábado y un domingo, ¿cierto? Sencillo, acción, decisión que tomó. ¿Por qué? Por una realidad, no por la realidad, sino por la percepción y por el juicio que ella tenía. Eso se solucionó de alguna manera, pero eso se los cuento después en otra oportunidad. Bueno, eso lo que nos demuestra es eso: la realidad puede tener una brecha. Y por eso es que aparecen estos 3 principios de la gestión del clima organizacional. ¿De qué nos hablan estos principios? El primero nos dice que, como puede haber una brecha entre la realidad y la percepción, lo primero que hay que hacer es cerrar esa brecha. Conseguir de la mejor manera que eso que está percibiendo la gente se acerque mucho a la realidad. Sin embargo, ese principio no tiene ningún sentido si no se cumple el segundo. ¿Qué nos dice el segundo principio? Que la realidad tiene que ser positiva, favorable, considerarse valiosa por parte de la gente. ¿Cierto? No tiene sentido que yo piense que mis compañeros son unos hijuetantas y después darme cuenta que sí, que efectivamente son unos hijuetantas. No, tiene sentido es que la realidad sea positiva, favorable, valiosa, y que al yo cerrar la brecha, pues la cosa funcione bien. ¿Cómo se consigue eso? Ahí tenemos el tercer principio. El tercer principio nos dice que para conseguir eso hay que alimentar las percepciones de las personas con información cierta, oportuna, objetiva y completa sobre la realidad. Mire, eso no es una colección ahí de adjetivos, ¿cierto? Uno dice: ay, sí, adjetivos completa, objetiva, etc. Eso tiene un sentido particular, bastante particular. Mire, yo les voy a poner un ejemplo. Voy a hacer una figura con las manos y ustedes me van a decir qué figura estoy haciendo yo. Un círculo, pero alguien se dio cuenta que estaba como abierto. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Los seres humanos, por economía cognitiva, no lo vayan a asimilar a pereza, suena bonito, es una forma bonita de decir pereza. No, por economía cognitiva, es decir, por responder eficientemente a nuestro entorno, completamos formas. Es decir, esto no es un círculo, pero uno tiene que decir círculo. En algunas partes han dicho que eso es un balón, dicen que es una naranja, la luna, el sol, y empiezan pues a divagar un poco, pero eso no es un círculo, son unos dedos intentando hacer un círculo. Pero es que qué pereza decir dedos intentando hacer un círculo. Yo digo un círculo y me salgo rápido del problema que me están poniendo.
Entonces eso nos demuestra una cosa interesante, y es que si yo no le doy información completa a la gente la completa por sí sola. ¿Cuál es el problema? ¿Con qué completa la gente esa información que le falta? Y lo que hemos encontrado en la experiencia es que lo completa con lo que escuchó en la cafetería, con lo que escuchó en el corredor, con lo que fulanito dijo y demás. Bueno, entonces, si no la completamos nosotros, otro la completará, y hay un dato interesante y me gusta mucho de la investigación, y es que la información que completa el círculo es una especie de soldadura muy fuerte. Es decir, después de que la gente ya llenó ese faltante con otra cosa, eso pasa a ser palabra de Dios, ¿cierto? Eso ya no hay nadie que lo quite. Y un ejemplo sencillo, este también es de la vida real. Mire, es que a fulanita ya no está en la empresa, nadie sabía por qué. Y alguien se acuerda que alguna vez vio que ella estaba mirando más o menos raro al jefe. Y le dijo, yo sé por qué la echaron. Le está echando los perros al jefe y eso aquí no está permitido. Se divulgó por toda la organización que ahí estaban echando gente si se le echaba el perro al jefe. Y resulta que no, que a la muchacha le había salido una mejor oferta de trabajo en otro lado. Pero después cuando le quisieron decir eso a la gente decía, no, claro, nos quieren hacer creer que no, pero es que aquí no permiten las relaciones, es que esta organización... todo lo que ustedes saben que se viene después de eso. Es decir, eso es una soldadura muy fuerte. Por eso es que para poder cumplir con los principios de la gestión del clima hay que dar información completa. Y esa información tiene que ser cierta. Hay investigaciones sobre la confianza y lo que se ha encontrado es que tarde o temprano cuando se le dicen mentiras a las personas en las organizaciones, las personas se dan cuenta de eso. Y cuando se dan cuenta de eso, la confianza hace que se reduzca su interés de participar en el grupo. Su credibilidad o la credibilidad del jefe también se reduce. ¿Qué quiere decir eso? Que si a la gente se le miente o cree que se le está mintiendo, la confianza se reduce y se afecta el trabajo en equipo, se afecta el trabajo con otros y la ayuda que le damos a otros. Bueno, alguien preguntará, bueno, ¿y si la información no es positiva? Es decir, vamos a hacer una reestructuración y eso va a hacer que haya gente que le toque cambiar de trabajo y que eso sea aburridor. La investigación nos ayuda diciéndonos lo siguiente: la gente trabaja mejor ante la certidumbre negativa que ante la incertidumbre. Una razón sencilla es que la certidumbre permite tomar decisiones y actuar, la incertidumbre no. Entonces por eso es que la información tiene que ser cierta, oportuna. Si yo no lo hago a tiempo, otro lo hará en lugar mío. Y objetiva es basada en hechos, en evidencias. Entonces mire que son tres principios que parecen una retahíla ahí de palabras y de cosas, pero que tienen mucho sentido desde el punto de vista del proceso psicológico, porque las personas, puede haber brechas y eso hace que a veces la gestión del clima no sea una gestión sobre la realidad, es sobre la percepción. Y recuerdo mucho una organización que hizo una gestión excelente de la percepción sobre la equidad en la retribución sin gastar un solo peso. Es decir, no le aumentó el salario a la gente, no niveló las escalas salariales, no le mejoró el tema de que no, que la ley no permite tal cosa, no hizo nada de eso. Lo único que hizo fue hacerle publicidad a lo que ya tenía la gente. Y el trabajo fue muy bueno. Hicieron estadísticas y le decían, mire, ustedes saben que son la única organización, bueno, la única no, que solamente un 3-4% de las organizaciones en Colombia tienen restaurante para sus trabajadores. ¿Sabían ustedes que solamente un 2% de las organizaciones en Colombia tienen tal beneficio? Le hicieron publicidad a lo que tenían, no hicieron nada nuevo y mejoraron la percepción. Entonces mire que el hecho de que exista una brecha, a veces el problema no es la realidad, sino que es la percepción. La gestión puede estar en cualquiera de los dos lugares, pero siempre y cuando esta brecha se reduce, siempre y cuando sea posible. Muy bien, yo les dije que tampoco nos íbamos a demorar mucho ahí en los conceptos, porque la idea era hablar en términos generales de la importancia de eso. Vamos a mirar ahora cuáles son las variables típicas que se evalúan cuando se hacen mediciones del clima organizacional. Y la idea es que ustedes vayan pensando lo siguiente: ¿están o no están presentes estas realidades en nuestras universidades? Yo hice el ejercicio hace muchos años, como en el 2005, antes del 2005 era que trabajaba en una universidad, y yo hice ese ejercicio en esa época y encontré que estaban presentes, pero puede ser que ustedes encuentren algo distinto. Apoyo del jefe. ¿A qué se refiere el apoyo del jefe? A que las personas perciben que aquellas personas que tienen como jefes el decano o el vicedecano, a veces hay universidades en las que hay dos decanos, uno que se encarga de lo académico y otro de lo administrativo, pero es una figura de liderazgo. Así esas figuras de liderazgo apoyan, estimulan y dan participación, ¿cierto? Eso está o no está presente en las organizaciones, en las universidades. Lo que yo me he encontrado y en los casos que hemos estudiado en las universidades es que sí. Bueno, apoyo, estímulo y participación. Claridad organizacional. ¿Qué tanto la gente sabe qué espera la organización de ellos
qué tanto la gente entiende las realidades o comprende las realidades importantes del trabajo, las políticas, normas y demás son conocidas, las responsabilidades como docente, como trabajador, como administrativo están claras y entiendo eso a qué apunta. Y la disponibilidad de recursos, percepciones en relación con si se cuenta o no se cuenta con las herramientas, los insumos, la información, los materiales para desarrollar el trabajo que uno tiene que hacer. Bueno, ¿por qué están agrupadas esas tres variables? Porque por una serie de hallazgos estadísticos y metodológicos nos hemos dado cuenta que esas tres juntas conforman algo que se llama indicador de imagen gerencial. ¿Y por qué suelen correlacionar de manera alta esas variables? Porque la gente en nuestro país, en Colombia, bueno, y en Latinoamérica en general, suelen esperar que sean sus líderes, sus jefes, los que les facilitan y les dan claridad y los que les gestionan y les ayudan a conseguir los recursos. Y a eso se le ha llamado imagen gerencial. Que para adelantarnos un poquito, se ha encontrado que es uno de los indicadores que más afecta a la calidad del clima organizacional. Es decir, en Colombia se ha encontrado que estos tres elementos, y en Latinoamérica también, esos tres elementos afectan de manera importante la calidad del clima organizacional. Ahora yo tengo un gráfico que posiblemente les interese porque yo verifiqué cómo se da eso en los sectores general, en otros sectores, y cómo se da eso en las universidades, porque puede ser que en las universidades no pase eso, lo vamos a ver más adelante. Hay otras dos variables, trato interpersonal y valores colectivos. Se refiere a percepciones en relación con si hay respeto, cooperación, ayuda mutua entre la gente, entre compañeros. Y es tal vez otro de los, forma un indicador, estos dos, que se llama indicador de la calidad de la vida de relación, y es otro de los indicadores que afecta de manera importante la calidad del clima organizacional, es decir, fenómenos de la vida social del trabajo son los que más afectan la calidad del clima. Después tenemos otros componentes que son la coherencia, es decir, qué tanto se percibe que la gente se comporta de manera coherente o ajustada a las políticas, los principios definidos por la universidad o por las organizaciones, qué tanto considera la persona que la universidad o la organización es estable y que ellos mismos pueden permanecer trabajando ahí, y qué tan equitativa es la remuneración. Mire que aquí no se evalúa si la gente percibe que le pagan bien o le pagan mal. Eso no tiene mucho sentido desde la investigación por una razón sencilla, y es que se ha encontrado que la cantidad del salario no es un motivador importante para las personas. ¿Por qué no es importante? Porque su capacidad motivacional es muy corta, es decir, usted se entera por algún rumor que le van a aumentar el salario y entonces usted se esfuerza mucho para evitar que se arrepientan de esa decisión. Trabaja duro esa semanita para confirmarles que se lo merecían, pero después de eso se vuelve paisaje. Entonces la cantidad del salario no es un motivador importante porque no logra mantenerse a lo largo del tiempo. Lo que sí afecta es la percepción de equidad. Pues ya hay una teoría detrás de eso, que es la teoría de la equidad de Adams, es más o menos de los años 60. Otro día con más tiempito se las cuento porque me gusta mucho, pero todo esto para decir que no es interesante tanto la cantidad, sino la percepción de equidad. Bueno, y tenemos otras dos realidades interesantes, que son el sentido de pertenencia y el trabajo en equipo. El sentido de pertenencia está por acá solito porque suele ser una variable altamente afectada por la percepción de las demás realidades, es decir, que suele subir o estar en niveles muy altos. Yo percibo que la gente tiene orgullo, que la gente es responsable, cuando percibo que también hay unas buenas condiciones de apoyo y estímulo del jefe, cuando considero que hay buenas condiciones de trato y de respeto, aumenta el sentido de pertenencia, que tiene que ver con el orgullo y la responsabilidad de las personas, lo que perciben en sus compañeros, si eso se ve o no se ve. Y está el trabajo en equipo, que no evalúa la competencia de trabajo en equipo o la habilidad para trabajar en equipo. Lo que evalúa es la percepción en relación con si en la universidad se favorece o no se favorece el trabajo en equipo, ¿cierto? Imagino que fueron haciendo ahí el símil para saber si esto son realidades muy distintas a las que se presentan en la universidad. Es decir, y miren que es el mismo ejercicio que empecé a hacer al principio. En la universidad hay o no hay claridad, o sea, hay información en una universidad o no hay información. Ustedes se responderán. Hay recursos que los docentes y que los investigadores y que la gente administrativa necesita para hacer su trabajo. No sé si en las universidades no haya o si haya. En la que yo trabajaba sí, no sé si en las demás habrá o no habrá recursos. Eso lo sabrán ustedes. Hay gente que se relaciona con otra gente. Yo no sé si ustedes trabajarán en universidades donde cada uno está metido en un cubículo y nunca se relaciona con los demás. Bueno, no sé. Puedo seguir haciendo el ejercicio, pero ya ven a dónde voy. Que lo que cambia no es la realidad, es la percepción de la realidad.
Vamos a mirar entonces los hallazgos ya con datos de universidades. Bueno, aquí tenemos las frecuencias de la muestra de los datos que tomamos y tenemos acá, pues obviamente por confidencialidad no revelamos los nombres, pero hicimos una investigación en una universidad pública colombiana y en una pública de México y hemos hecho en 4 privadas colombianas. Hemos hecho estudios desde 2005 hasta 2011 con estos niveles de escolaridad y se destaca obviamente, no suele ser lo común en los demás sectores, lo típico es que la mayoría de personas sean del nivel técnico y del profesional. En el caso de las universidades, pues por obvias razones es gente con posgrado. Bueno, y aquí está el sector económico, el número de datos que se ha obtenido con todos estos estudios, y mire que la universidad tiene 12.076 datos. Si ustedes lo revisan, es el tercer sector, permítanme llamarle sector, en cantidad de datos, es decir, tenemos una muy buena cantidad de datos de universidades que, pues si bien no podemos decir que estas universidades sean representativas de Colombia, porque no hemos estado en todas las ciudades de Colombia, sí es una aproximación universitaria a cómo funcionan las cosas en las universidades, y lo bueno es que lo hemos podido ver en las públicas y en las privadas. Bueno, esa es la muestra. Acá tenemos también la comparación, tenemos más o menos la misma cantidad de datos en cuanto a porcentajes del sector privado y del sector público. Eso nos permite hacer algunos razonamientos interesantes y vamos a revisar los resultados. Lo primero es un perfil general de las universidades. En este caso la escala va de 6 a 24. 24 sería que la gente percibe muy positivamente todas esas realidades de las que hablamos ahorita, y 6 sería que están en la olla. Bueno, eso no es un concepto técnico, pero no están muy bien en la percepción. Bueno, ¿qué es lo que observamos? ¿Qué es lo primero que llama la atención? Que hay 2 realidades que en las universidades suelen salir muy altas: el sentido de pertenencia y la estabilidad. Las universidades, en estas que hemos hecho el estudio y en otras que nos hemos acercado de manera más cualitativa, suele haber una realidad muy común, y es que suele haber mucha estabilidad. Sin embargo, cuando se hacen desagregaciones por tipos de vinculación, por ejemplo en algunas que se manejan docentes de cátedra, docentes ocasionales, pues obviamente este tipo de docente pues tiene una estabilidad más bajita, es decir, su percepción sobre posibilidades de permanecer en la universidad son más bajitas. Pero en general las universidades se consideran contextos de trabajo estables. ¿Qué pasa mirándolo por otro lado? Las variables con resultados más bajitos: apoyo del jefe, retribución, claridad y trabajo en equipo. Las 2 primeras no nos sorprenden, es la misma tendencia que se observa en todos los demás sectores, lo que nos da indicios para pensar que el tema de la calidad del liderazgo que salga bajito y de la equidad en la remuneración no es un tema propio de las universidades, es un aspecto de una realidad más de nuestra cultura latina, tiene que ver más con eso. Hay una investigación en el 2007 publicada por Londoño, donde se hace un estudio en Panamá, Ecuador, Colombia, Perú, en una serie de países latinoamericanos, y sin excepción, en todos los países estas son las 2 realidades con resultados más bajitos. La gente suele percibir inequidad y la gente suele tener una percepción menos positiva, no quiere decir que sea negativa, menos positiva, sobre la calidad del liderazgo. La exploración ha encontrado que normalmente eso tiene que ver con el estímulo. De los 3 componentes de apoyo del jefe, estímulo, apoyo y participación, suele ser el estímulo. Y lo que se ha encontrado es que hay una brecha interesante, primero porque en nuestra cultura no solemos entrenar a la gente para que dé retroalimentación positiva a los demás. Es más fácil dar retroalimentación negativa. Entonces, si me sale el pelo en la sopa en el restaurante, yo doy voces y me pongo enojado y hago que regañen a un par. Pero si la sopa está muy buena, pues yo no le digo a nadie porque yo vine a pagar por una sopa buena. Si lo llevamos a los contextos organizacionales, encontramos líderes o jefes que dicen cosas como las siguientes: es que si estuviera haciendo las cosas mal ya lo sabría, es que se le paga por hacer las cosas bien, entonces yo no tengo por qué decirle que lo está haciendo bien. Ese tipo de cosas que son culturales hace que ese estímulo que las personas esperan recibir no suelen recibirlo. Eso por un lado, es decir, tenemos una cultura en la que es más difícil dar retroalimentación positiva, y además tenemos una cultura altamente demandante de reconocimiento. En investigaciones desde las teorías motivacionales se ha encontrado que dentro de los motivadores internos de las personas, logro, afiliación, poder, autorrealización, reconocimiento, el reconocimiento suele ser uno de los más importantes. Es decir, en nuestras culturas la gente suele esperar mucho la palmadita en la espalda, la felicitación, todo va muy bien. Entonces ahí es donde se empieza a abrir esa brecha. Por una parte, líderes que a veces se les dificulta
necesita un poco estimular y dar reconocimiento al otro, y gente demandando mucho reconocimiento. Entonces mire que hay una explicación que es más cultural que propia de las universidades. Y pasa algo similar con la retribución. Bueno, que también suele ser una cosa común. Mantengamos estas dos en la mente, porque eso no es tan típico y eso lo vamos a ver enseguida. Bueno, acá hicimos una comparación entre las universidades, las privadas, la pública colombiana y la pública mexicana, y lo que encontramos es que en las privadas suele haber más homogeneidad en los resultados, ¿cierto? Más homogeneidad. La pública colombiana suele obtener resultados más bajos, mientras que la pública de México necesita mucha gestión. Bastante, ¿cierto? Bueno, si fueran los de esa universidad no estarían riendo. Bueno, esa universidad necesita gestión, necesita mejora, pero noten que las privadas colombianas tienen resultados muy homogéneos y la pública colombiana tampoco es que se aleje mucho, tiene algunas diferencias. Por ejemplo, en remuneración sí tiene una diferencia importante, otra en claridad, bueno, y en otras variables. Bueno, ¿para qué nos sirvió a nosotros revisar este gráfico? Porque ahorita vamos a ver un resultado y lo que yo voy a hacer para poder entender bien la realidad de la universidad colombiana es que voy a sacar los datos de la de México, porque obviamente los datos de la de México van a bajar el promedio de universidades. Entonces eso, vamos a decir, bueno, es que esa universidad está con ciertas complicaciones. Bueno, aquí hay un resultado por años. Yo esperaba encontrar alguna tendencia y que las universidades tendieran pues como a mejorar. Si uno entrecierra los ojos y ve más o menos borroso, uno sí ve una curva ascendente. Sin embargo, toca entrecerrar mucho los ojos, pero lo que sí se ve es que en el 2010 tendieron a presentarse los resultados más positivos, lo mismo que en el 2006, pero no hay una tendencia clara a decir que las universidades año tras año han ido mejorando. Sin embargo, eso en términos generales de promedio de universidades, porque hay universidades, tenemos casos de universidades que sí han mejorado significativamente la calidad de su clima organizacional, ¿cierto? Y si me permiten la infidencia, les van a contar ahorita cómo lo hicieron. Bueno, ¿cómo han ido mejorando la calidad del clima organizacional? Por eso son unos de los invitados, porque ya Fernando lo dijo ahorita, que son destacados en la gestión que hacen del clima organizacional. Bueno, muy bien, eso es por año. Vamos a mirarlo por escolaridad, aquí ya empiezan a aparecer datos muy interesantes. ¿Qué es lo que encontramos? Que a medida que la gente va desarrollando sus conocimientos, sus habilidades, va superando sus niveles educativos, aumenta las percepciones de calidad del trato y de apoyo del jefe. Eso suele darse por una razón sencilla, y es que a estas personas, usualmente la gente de posgrado, ya no le interesa tanto recibir reconocimiento del otro porque pueden obtener su propio reconocimiento, tienen sus logros, han hecho sus publicaciones, han hecho sus investigaciones, entonces empiezan a regular más sus propios resultados que a esperar que los demás les estén diciendo. No suelen esperarlo tanto. Bueno, y además también se ha encontrado que a medida que aumenta el nivel jerárquico, uno se encuentra con líderes más capacitados, más formados, más entrenados para gestionar a las personas en el trabajo. Los líderes de niveles jerárquicos más bajos, que usualmente es coherente con el nivel educativo, suelen tener más dificultades para gestionar a la gente. Pero hay una tendencia distinta, y ustedes ya la vieron ahí, a reducir el sentido de pertenencia, la estabilidad, la claridad organizacional, la coherencia y el trabajo en equipo. Es decir, que entre más nivel educativo tengo, menos positivo percibo el sentido de pertenencia, menos estabilidad, menos claridad y menos coherencia y trabajo en equipo. Bueno, ¿eso a qué se puede deber? Normalmente se ha encontrado en los hallazgos con universidades que estas personas suelen desarrollar un sentido más crítico de las organizaciones. Eso especialmente hablando de la claridad organizacional y, por ejemplo, de la coherencia. No suelen tragar enteros, suelen ser más analíticos, más reservados, más racionales, más reflexivos. Entonces, ese tipo de elementos hacen que las realidades puedan ser un poco menos claras, no necesariamente que sean menos claras para ellos, sino que necesitan más información. Pero lo que nos muestra es que la escolaridad, el nivel de escolaridad, sí afecta en algo, o sí es una realidad, más bien a las realidades asociadas con el nivel educativo pueden afectar las percepciones que se forma la gente en relación con su trabajo. Bueno, aquí hicimos una comparación entre públicas y privadas, pues ya no es un secreto porque ya lo habíamos visto más adelante, que las privadas tienen percepciones más positivas que las públicas, pero aquí viene el que yo le digo el centro de la mañana, o sea, el protagonista. Este es el objetivo, mirar la diferencia entre las universidades y los demás sectores. Entonces, ¿qué hicimos? Primero, separamos a las universidades de los colegios.
para darle especificidad a las universidades, porque suele ser una queja, ay, sí, es que somos educación, pero nosotros somos una educación muy distinta. Listo. Separemos entonces colegios de universidades. Entonces, acá tenemos sector comercial, es la barra verde, financiero, la que sigue, holding, después sigue industrial, salud, servicios, construcción, educativo, que son colegios, universidad, que es el mismo que estábamos viendo ahora, y aquí es datos de las universidades sacando a México, para poder tener una visión más clara. A este lo podríamos llamar también universidades colombianas. El último, la puse así para facilitar porque eso es un montón ahí de barras, parece un código de barras. La última es la universidades colombianas. Bueno, miremos datos interesantes. En general, cuando hablamos de universidad, incluyendo la de México, pues los resultados tienden a ser más bajitos que en los demás sectores. Entonces eso podría darnos una idea falsa y extraña de que las universidades tienen climas organizacionales menos positivos que los demás sectores. Luego entonces sacamos a esas universidades y se permanece la tendencia. Miren, trato interpersonal, tal vez el de salud y tal vez el financiero tengan resultados muy similares a las universidades, pero en todo caso las universidades, mire aquí incluso sacando a México en retribución está más bajito, las universidades, que es la última barra, sigue con una tendencia a resultados más bajos, es decir, independientemente de si está México o no está México, las universidades tienden a resultados más bajitos. Entonces yo me preocupé un poco por eso, yo dije, ¿eso será una cosa del sector de universidades o podrá ser algo más específico y propio de cada institución? Entonces me di a la tarea de hacer una cosa sencilla. Mire de esas universidades cuál había obtenido el resultado más bajo y cuál había obtenido el resultado más alto. Para ver una cosa sencilla, y es, si una universidad, cualquier universidad, puede estar al nivel de los demás sectores. Y miren el dato interesante. Bueno, ya habíamos dicho eso. Cuando yo pongo esta puntuación, trato interpersonal, el máximo de una universidad es 20, quiere decir que está al nivel de los demás sectores. No hay una diferencia real. Es decir, una universidad podrá tener una percepción tan positiva sobre el trato interpersonal como la tienen otros sectores. Por lo tanto, aunque el promedio nos hace bajar un poquito, la realidad es que las universidades en trato interpersonal no se diferencian mucho. También tienen relaciones de respeto, de cordialidad, y en algunas está mejor y en algunas está peor. Lo mismo que pasa en el sector industrial, en el sector educativo, en el sector de salud. Algunos están mejor y otros están peor. Hacemos lo mismo con apoyo del jefe, el resultado más alto, que está incluso mejor que en muchos sectores. Entonces tampoco hay diferencias. Lo mismo con sentido de pertenencia, está al nivel de los demás, mucho mejor en retribución, lo mismo disponibilidad de recursos, lo mismo en estabilidad. Si notan el ejercicio, es decir, una universidad puede estar al nivel de los demás sectores. Entonces eso de que somos muy distintos y percibimos muy distintos puede depender de cada universidad y no de la realidad, sino de lo que está pasando. Algunas también pude haber hecho el ejercicio poniendo los resultados más bajitos y estarán pues por acá abajo. Pero lo que nos muestra es que una universidad puede estar igual que cualquier otro sector. ¿Dónde vienen las diferencias? Miren lo interesante. Claridad organizacional. Ahí sí, la mejor universidad está más bajita. No pasa con coherencia, pero vuelve y pasa con trabajo en equipo y no pasa con valores propios. Y ya hay investigaciones y publicaciones que demuestran una cosa sencilla. En claridad organizacional y en trabajo en equipo es donde las universidades sí suelen ser diferentes de las otras organizaciones de los otros sectores. Incluso las universidades con mejores resultados no están al nivel de los demás. Aquí está el hallazgo. Entonces mire, de 10 variables, solo en 2 encontramos una diferencia, pero la diferencia no está en la realidad, está en la percepción de la realidad, que suele ser menos positiva en las universidades que en los demás sectores. Lo mejor de todo es que con las exploraciones que hemos hecho con las universidades tenemos algunas respuestas. Ustedes me van a decir si se sienten o no se sienten identificados con ellas. Ya lo habíamos dicho ahorita. Es una, sí, en claridad organizacional y en trabajo en equipo. Aquí están las varias que están borrosas, tiene razón. Trato interpersonal, apoyo del jefe, sentido de pertenencia, retribución, disponibilidad de recursos, estabilidad, claridad organizacional, coherencia, trabajo en equipo y valores colectivos. Entonces mire, claridad organizacional, ¿cómo se ha explicado? Ya lo habíamos dicho ahorita, pero vamos a reiterar un poco sobre eso. La mayor población de una universidad suele tener gente
con niveles de formación muy altos, normalmente posgrado, y lo vimos ahorita en la muestra. Estas personas suelen ser muy críticas, no tragan enteros, suelen esperar que las cosas sean muy claras, analizan mucha información. Además, se mueven en un contexto normalmente más investigativo, en el que hay mucha más información nueva y a veces una que contradice al otro, y por lo tanto se mueven en un mundo de mayor incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso hace que la percepción de claridad sea más bajita. No necesariamente inconveniente, pero sí es más bajita. Esa gente suele necesitar más información, más claridad. Por ejemplo, si el rector saca un comunicado, no lo ven como lo ve el resto de la gente, como, sí, un comunicado del rector, sino qué querrá decir, qué estará pasando, qué será lo que quieren, ¿cierto? Y si se ríen y hacen caritas es porque se sienten identificados. Y eso también lo aprendí en la universidad en la que yo trabajé. Y el trabajo en equipo también se explica por una condición particular de las universidades. Hay un montón de docentes y normalmente, aunque eso ha ido cambiando un poco, al docente se le exige mucho trabajo individual, es decir, prepare su clase, haga su investigación, publique. Los doctorados, las maestrías normalmente es una condición de esfuerzo personal, entonces de alguna manera todo el contexto le ha ido enseñando a esa persona que para obtener frutos y retribuciones y beneficios en su vida y en su trabajo tiene que esforzarse individualmente. Entonces cuando se le pregunta si la organización, si la universidad favorece o no favorece el trabajo en equipo, pues normalmente responde que no tanto. ¿Por qué? Porque se premia al mejor investigador, aunque hoy en día han empezado a aparecer premios a los mejores grupos de investigación, pero entonces ya hace reconocimiento a vida y obra, y la vida y obra se la gana uno en un grupo de investigación, ¿cierto? Entonces ese tipo de fenómenos más colectivos y más generales han hecho que la población de las universidades suelen obtener resultados más bajitos. Cuando hacemos diferencia, por ejemplo, entre personal administrativo y personal docente, suele ser muy clara esa diferencia. Obviamente el personal docente incluso no está acá, esto es un promedio, incluyendo administrativos, pero cuando no, los docentes pueden estar mucho más abajo, porque su trabajo no se favorece normalmente el trabajo en equipo. Eso no necesariamente es malo, es la condición de su trabajo. Será malo si la organización y la universidad considera que no debería de ser así. Yo personalmente conozco un par de universidades en las que se quiere que los docentes trabajen en equipo con otros docentes, pero les ha costado mucho porque claro, hay una serie de refuerzos para que trabaje individualmente, se refuerza, se reconoce el trabajo individual, pero se exige el trabajo colectivo. Entonces en esa incongruencia la gente trabaja como siempre ha aprendido a trabajar. Entonces mire lo interesante ahí, 2 variables de las 10 variables, las universidades sí tienen diferencias importantes y eso es consistente con hallazgos de investigaciones previas. En las demás variables las universidades tienden a estar más bajito, pero es más por los resultados de algunas universidades que por razones de ser o no ser universidad. Es decir, una universidad puede estar al nivel de los demás, le cuesta más, no quiere decir que no puede estar al nivel de los demás en claridad organizacional y trabajo en equipo, le cuesta más aunque podría llegar hasta en otro nivel, pero requiere una gestión particular. Muy bien, para seguir con el tema de si será que es que las universidades funcionan distinto de las organizaciones, de los otros sectores, hicimos un análisis de regresión lineal, es una metodología estadística que básicamente permite verificar una cosa y es la predicción que se puede hacer de una variable a través de otra. Un ejemplo sencillo para entender eso es el peso y la estatura. La correlación entre el peso y la estatura está por allá en 0.80. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más alto es uno, pues más pesa. Bueno, aunque a veces hay una gente muy larguiducho que no pesa nada y los chiquitos que son muy gorditos. Bueno, pero normalmente una persona más o menos en forma, si uno dice un hombre que mide unos 75, pues pesará entre 70 y 80 kilos. Es decir, yo puedo predecir el peso a través de la estatura, sin conocer el peso, ¿cierto? Entonces, eso, los análisis de regresión permiten hacer eso, una predicción de cómo funcionan otras variables en razón de otras. Entonces, ¿cómo hicimos el análisis? ¿Qué tanto la imagen gerencial predice la calidad del clima organizacional? ¿Qué tanto la calidad de vida predice el compromiso? Entonces, ¿cómo están las predicciones? De donde sale la flecha es la variable que predice y a la que llega es la variable predicha. Es decir, en términos menos técnicos, pero para entenderlo mejor, ¿qué tanto efecto tiene esto sobre esto? Entonces, donde llega la flecha es donde está el efecto. Miremoslo así. Imagen gerencial sobre clima, calidad de vida relación sobre clima, calidad de vida relación sobre compromiso, y clima sobre apoyo, esfuerzo y compromiso. Y estas, muchas, sobre compromiso. Pero para que eso no resulte ahí una retahíla, vamos a explicarlo de a poquitos. ¿Qué pasa? Que acá en este primer resultado está el resultado de universidades colombianas. Saqué la Universidad de México para que se sientan identificados.
Y entre paréntesis están los otros sectores. Y miren lo interesante, la investigación ha demostrado que la imagen gerencial afecta de manera importante la calidad del clima. En los demás sectores en un 58% y en las universidades en un 48%. Aunque es un poco más bajo, lo mismo que pasa en otros sectores pasa en la universidad. La disponibilidad de recursos, la claridad organizacional, el apoyo de los jefes determina la calidad del clima. Yo esperaba, para poder que toda la gente en las universidades se sintiera muy contenta de entender que eran distintos, que ese resultado fuera muy distinto y poderles decir, mire, es que en las universidades eso funciona de una manera distinta. Pero estos datos muestran un poco que no, que al igual que en los otros sectores, la imagen gerencial afecta la calidad del clima organizacional. Mire, yo sé que lo que yo estoy diciendo es herejía para ciertas personas en las universidades, esto es herejía, pero afortunadamente no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los datos, ¿cierto? No estoy hablando desde mí, son una serie de datos que lo demuestran. Hay otros hechos que sí son un poco más destacables, por ejemplo, la imagen gerencial normalmente afecta mucho la calidad del trato entre la gente, sin embargo en las universidades ese efecto es más reducido, sigue siendo significativo pero no es tan alto. Es decir, el respeto que se da y que se vive entre compañeros no parece estar tan influenciado por las conductas de los jefes o de los líderes. Eso suele explicarse tal vez por esa visión particular que existe en las organizaciones y en las universidades de quién es mi jefe. Es que yo le rindo al decano o yo no soy, no sé, es que es mi jefe o no es mi jefe, eso cómo se entiende. Entonces eso hace que haya cierta independencia de la calidad del trato en relación con la imagen gerencial. Miremos otros datos, también es muy parecido el efecto que tiene la calidad de vida de relación sobre el compromiso y sobre el clima organizacional. Aunque es más bajo en el clima organizacional, miren que estas dos realidades del trabajo, de la vida social, siguen teniendo efectos importantes sobre la calidad del clima organizacional. Y pasa lo mismo con el apoyo organizacional. Esto se refiere a las percepciones de qué tanto la organización o la institución apoya a la gente, se interesa por ellos, los satisface. Y el resultado es muy similar, también del apoyo organizacional sobre la disposición al esfuerzo es similar, del clima sobre la disposición del esfuerzo es similar, un poco más bajo el efecto que tiene el clima sobre el compromiso, pero sigue siendo significativo desde el punto de vista estadístico. Es decir, que todos los datos en todas las regresiones demuestran que la forma como funciona el clima organizacional, las relaciones entre las variables del clima, es más similar que diferente entre otros sectores y las universidades, ¿cierto? No hay tantas diferencias. Bueno, ustedes ya van llegando a sus propias conclusiones. No hay tantas diferencias y lo que nos demuestra esto es que el clima organizacional es una realidad que se ve afectada por las mismas variables, tanto en las universidades como en otros sectores. ¿Por qué? Porque más allá de estar vinculados en universidades, seguimos siendo seres sociales en las que nos afectan las relaciones con compañeros y nos afectan las relaciones con aquellas personas que pueden ejercer el liderazgo dentro de la institución en la que estamos vinculados. Eso nos sigue afectando porque hay una serie de pautas de crianza, de realidades sociales, de realidades culturales que determinan un poco ese proceso psicológico. Es decir, el proceso psicológico es un poco distinto. Entonces eso sería algo así como decirle a la gente, mire, es que tal tiene depresión, pero como trabaja en la universidad no puede ir donde un psicólogo normal, porque es que es alguien que trabaja en una universidad, necesita una cosa distinta. No, el proceso psicológico es exactamente el mismo. Bueno, algunas personas se diferencian, pero usted no necesita un psicólogo especial por trabajar en una universidad distinto al que necesitan otros. Eso más o menos pasa en la psicología organizacional. Eso es más o menos este hallazgo. Muy bien. Hasta ahí los resultados de datos y de investigación. Ahora les voy a contar cuáles son las recomendaciones que solemos dar de manera muy rápida para hacer gestión. Es decir, las recomendaciones tienen sentido porque pasa más o menos lo mismo que pasa en los otros sectores. ¿Sí? No, la verdad es que el compromiso lo queremos resaltar porque es una variable muy interesante e importante entre las organizaciones porque suele ser la que está más directamente relacionada con el desempeño de la gente. Entonces, cuando las empresas o las organizaciones o las instituciones quieren saber eso que tiene que ver con el desempeño, pues entonces les gusta ver un poco el tema del compromiso. El clima está de naranjado porque Cincel es naranjado, y clima organizacional porque es como el concepto central. Las otras son azules porque son indicadores de calidad de vida laboral, la calidad de vida de relación, la imagen gerencial, el apoyo, la disposición al esfuerzo, es como un poco eso. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué se hace o qué suele hacerse y qué suele sugerirse cuando se hace gestión del clima
Lo primero es dar retroalimentación, es decir, cuando uno hace un diagnóstico, lo primero que tiene que hacer es contarle a la gente cómo le fue. Ir a las facultades, ir a las dependencias, ir a los grupos de investigación, a todo el mundo a contarle cómo le fue. ¿Por qué? Porque el clima organizacional es una propiedad del equipo. Es de ellos, les pertenece. Porque el clima organizacional existe independientemente de si se le mide o no. Es decir, usted puede medirlo o no medirlo, pero el clima está presente. ¿Qué es lo que pasa? Que como es una realidad que tiene tantos efectos sobre una serie de elementos interesantes para las instituciones, es necesario saber cómo está y poderlo gestionar. Pero es una pertenencia del equipo. Se crea, se construye, se mejora o se desmejora en la vida cotidiana de las personas. Entonces, no es el área de gestión humana la que por decreto dice cómo va a mejorar el clima. Si eso fuera así de sencillo, yo creo que nos ahorramos esta reunión, le decimos al rector que por favor mande un comunicado que diga que a partir de mañana clima organizacional positivo para todos. Pero eso no se puede hacer, eso no se da por decreto, hay que hacerle gestión. Y esa gestión implica que nosotros le digamos a la gente una verdad sencilla, es que el clima es una pertenencia del equipo. Si el clima mejora o no mejora, depende del equipo. Lo segundo, se identifica con el equipo los hechos cotidianos que explican los resultados. Es decir, es el equipo el que sabe por qué unas variables están bajitas y por qué otras están altas. Yo no, y el cincel ninguno, estuvo por allá y de repente se le alumbró el bombillo y entendió por qué la claridad organizacional estaba más bajita en las universidades. Eso no pasó así. Eso pasó conversando con la gente de las universidades. Fueron ellos los que nos dijeron, es que nosotros la claridad aquí nos parece, bueno, y nos contaron, y eso permite esos hallazgos. Es decir, es la gente la que sabe y la que explica por qué los resultados son más bajitos. No nos inventamos nosotros por qué los docentes perciben más bajito el trabajo en equipo. Fueron los mismos docentes los que nos dijeron eso a nosotros. Entonces, es la gente la que conoce los hechos. Como es la gente la que conoce los hechos, lo que uno hace es un inventario de las posibles explicaciones, acuerda con el equipo un plan que lo mejore. En ese plan, la ideal es que esté la misma gente del equipo. Un plan será inconveniente si incluye cosas como contarle al rector que aquí las cosas no funcionan, contarle al vicerrector académico tal cosa y al administrativo tal otra. No, ese tipo de planes no funcionan. ¿Por qué? Porque por fortuna las variables que más afectan el clima organizacional están bajo la discreción y la posibilidad de gestión de la propia gente, no está en manos de otros. ¿Qué quiere decir eso? Mire que ahí no aparece retribución. Retribución y la equidad de la retribución es una variable importante, pero la retribución puede estar alta y el clima bajito. El clima puede estar alto y retribución bajita. Eso nunca lo vamos a encontrar, contrato interpersonal y con apoyo del jefe. Si apoyo del jefe está alto, las demás cosas van a estar altas. Y si apoyo del jefe está bajito, las demás también. Alguien dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con retribución? Mire, unas señoras aquí en una cafetería en Bogotá de una empresa que tenía un restaurante, me dijeron una cosa que me pareció maravillosa porque es el mejor ejemplo de eso. Me dijeron, mire, a nosotras nos tendrían que pagar más por aguantarnos la gente que tenemos, ¿cierto? Eso es como la gente liga la remuneración a la calidad del liderazgo. No es culpa mía que lo hagan, ni de los datos. La gente lo hace porque todo esto es un proceso que se da en la cabeza de la gente que uno no puede llegar y desconocer. Y en Cali, unos operarios dijeron algo similar, pero con contrato interpersonal. Es que para aguantarse los compañeros que tenemos aquí nos deberían de pagar más. Ahí estaba mostrando ya dos ejemplos, uno en relación con el liderazgo y otro con los compañeros. Entonces, ¿qué pasa? Que las variables que más efecto tienen sobre la calidad del clima, afortunadamente están en manos de la propia gente, no en manos de otro. Entonces, por eso es que ese plan tiene que ser un plan donde cada persona de la área, del grupo y demás, tenga alguna responsabilidad. Se realiza el plan, se verifica el cumplimiento y después se evalúan los logros. En universidades ha pasado y en otras organizaciones ha pasado que hay una pregunta sencilla y es, pero es que esas recomendaciones son muy generales. ¿Por qué si apoyo del jefe sale bajito no me dicen qué hago con apoyo del jefe? Lo mando para coaching, lo mando para mentoring, bueno, para cualquier cosa que termine en ING, no sé. ¿Qué hago ¿Por qué no me dicen qué hago con esa persona? Si trato interpersonal sale bajito, ¿por qué no me recomiendan un taller de trato interpersonal y ya está? Resulta que en las intervenciones de las ciencias sociales la cosa no funciona así. Ojalá fuera así de fácil, ojalá existiera una fórmula o una receta, pero resulta que hasta que usted no conoce cuál es la realidad que afecta a eso, no tiene sentido hacer intervención. Y rápidamente les quiero contar un ejemplo de universidad. Ojalá no se enteren en qué universidad trabajaba yo, porque este ejemplo es de allá. Ustedes van a personal de evidencia. Voy a tratar de cambiar nombres y de cambiar dependencias para que ustedes no se enteren. Pero bueno, yo trabajando en una universidad y hacía gestión del clima, y entonces nos habían hecho estas mismas recomendaciones.
Entonces había un gran jefe de un área que tenía atención a estudiantes y él tenía dos áreas importantes, una con menos personas y otra con más personas. Este ejemplo lo he contado tanto que pronto salía de los años. Bueno, entonces resulta que las dos áreas salieron con trabajo en equipo por el suelo, eran áreas administrativas, es decir, la explicación del docente y demás no aplicaba para estas áreas. Y el gran jefe estuvo de acuerdo en pensar que eso era algo que quería mejorar en sus áreas, entonces le hizo la exigencia a sus dos jefes de cada área: mire, ustedes me dan el favor y hablan con sus grupos y miran a ver cómo van a mejorar eso. Entonces fueron a mi oficina y me dijeron: ¿oíste, Alejo? Es que nos salió bajita la variable, el jefe está como enojado, ¿nosotros qué hacemos? Entonces yo les dije esto: mire, vayan donde el grupo, preguntémosle al grupo por qué están percibiendo que aquí no se favorece el trabajo en equipo. Entonces uno de estos jefes me dijo: ¿sabes qué? Sí, voy a hacer eso. Y el otro salió echando pestes de todos los psicólogos, que porque nunca concretamos nada, que no decimos nada. Bueno, salió echando hasta madres. Ahí ya saben que si son psicólogos o tienen familiares psicólogos, alguien los insultó alguna vez. Entonces salió enojado, pero después, y después les cuento cómo me enteré de lo que sigue, contactó a una sobrina suya que estaba estudiando psicología, estaba como en el séptimo, octavo semestre, y entonces esa psicóloga le dijo: tío, si el problema es de trabajo en equipo, lléveselos para una finca. Era época de diciembre, entonces la cosa cuadraba perfectamente, y eso es como irse, ¿cómo es que es aquí la tierra caliente? Melgar. Entonces es como si se los hubiera llevado a Melgar, allá a Santa Fe de Antioquia. Entonces fueron para Santa Fe de Antioquia, esos alquilaron bus, llevaron marrano y todo en el bus porque era diciembre, había que comer marrano, y la cosa estuvo muy divertida. Me contaron que no, el señor estaba muy bravo conmigo, pero pasaron muy bueno, se divirtieron, la cosa funcionó. Y cuando volvieron a hacer medición, el trabajo en equipo seguía ni siquiera igual, estaba peor. Entonces, claro, viene este señor a mi oficina muy enojado y me dice: mire, es que yo metí un montón de plata, me mostró el recibo de lo que había gastado, yo no sabía que un marrano costaba tanto. Y eso, la gente era: pero esto es el colmo, esto no sirvió para nada. Bueno, estaba un poquito preocupado, entonces yo ya me puse un poquito serio y yo le dije: mire, déjenme hacer el trabajo como yo les sugerí hacerlo desde el principio. Mañana, a tal hora, por favor, reúna a la gente, yo me reúno con ellos, le agradecería que usted se quedara afuera un ratico, yo hablo con ellos y trato de encontrar cuál es una explicación. Y yo hice una cosa sencilla. Les puse la definición de la variable trabajo en equipo y les dije: miren, muchachos, percepciones en relación con que no se favorece el trabajo en equipo, ¿qué consideran ustedes que puede explicar eso? Rápidamente alguien levantó la mano y dijo: mire, es que cuando este jefe entró, dijo, para que aquí haya trabajo en equipo se tienen que dar varias condiciones. Primero, que si las filas de sus usuarios, del usuario y un compañero, están más largas, entonces usted llama a la gente para que tengan filas equitativas. Segundo, que usted le ayuda a llenar los documentos y los formatos, unos mamotretos impresionantes, para que nadie tenga más trabajo que nadie. Y tercero, si un compañero suyo está con mucho trabajo y muy agobiado, usted le ayuda respondiendo el teléfono. Entonces ellos me dijeron: mire, para explicarle esto mejor, acompáñenos a las oficinas. Me llevaron y yo terminé metido en un hueco tipo Betty la Fea, en el que yo no escuchaba, no veía nada. Y entonces, como pasando 5 minutos, hablando pues ahí de cosas y chismoseando un poquito, a los 5 minutos me dijeron: bueno, Alejandro, ya le vamos a explicar qué pasa. ¿Usted ve qué tan largas están las filas de la gente? Y yo: pues que en este hueco yo que me voy a dar cuenta de eso. Me digo: pues nosotros tampoco. ¿Usted ha escuchado el teléfono de algún compañero? Yo no escucho el teléfono de nadie. ¿Y cómo están los formatos? Yo: pues yo puedo ir y fijarme. Me dijo: sí, pero no puedes cuidar el puesto. Me dijeron: mire, teniendo en cuenta la definición, y fueron brillantes en eso, teniendo en cuenta la definición, me dijeron: las condiciones físicas de nuestra área no favorecen el trabajo en equipo. Entonces cuando nos preguntan por qué no se favorece el trabajo en equipo, decimos que es por estructura. Entonces en la universidad, en el sótano, no sé si os dar mucha información, en el sótano de algún edificio había un montón de módulos y de otras cosas, y lo que hicieron fue tumbar esas paredes falsas, que son unas paredes ahí como de cartón, pusieron unos módulos más decentes y la gente se veía. Cuando volvieron a hacer medición de trabajo en equipo había mejorado considerablemente. Recuerden que este es un ejemplo de dos señores, y el otro, bueno, me enteré que era sobrina, después de que él fue a la oficina y me contó, la sobrina de psicología. Resulta que el otro señor, que empezó juicioso desde el principio, se encontró con una cosa. Él me dijo: Alejandro, por unas cosas que me contó, yo recomendé que se fuera acompañado por un psicólogo clínico. Eso no quiere decir que uno necesita psicólogo clínico para hacer gestión del clima, pero se fue acompañado de un psicólogo clínico, y el psicólogo clínico, sin haber hecho una exploración muy profunda, se dio cuenta que una señora del grupo, era un grupo como de 7 personas, tenía un trastorno depresivo mayor. Y por pura casualidad del destino, era una especie de líder innata en el grupo. Y había logrado, como buena líder, contagiar sus percepciones negativas acerca de todo a la gente, incluyendo el trabajo en equipo. ¿Cuál fue la gestión ahí? La señora empezó un proceso psicoterapéutico por recomendación del psicólogo, y el jefe le tocó sentarse con cada uno de los otros señores y señoras a cerrar la brecha que se había abierto.
¿Cuál es el ejemplo y por qué lo cuento aquí, aunque se demore un poquito? Porque demuestra que la misma realidad, los resultados bajos en una misma realidad, incluso en una misma área, pueden estar explicados por razones distintas. Por eso es que una intervención no puede ser, hagamos talleres de trabajo en equipo, imagínense, hagamos talleres de trato interpersonal, no. Una intervención barata y efectiva se basa en los hallazgos de las causas de ese resultado en el propio grupo. Yo he encontrado grupos, incluso en una organización aquí en Bogotá, que la mejor gestión de trato interpersonal y que consiguió las mejoras más importantes fue un compromiso muy sencillo en el grupo y que a mí me pareció interesante. El jefe dijo, Alejandro, qué pendejadas las que propone la gente, es que saludarse por la mañana. Yo, mire, si la gente lo propuso es por algo, déjelo y en un mes miramos. Y en un mes me decía, ¿cómo es que desde la psicología se explica que las pendejadas sirven? ¿Por qué? Porque la gente con el solo hecho de saludarse por la mañana habían mejorado las percepciones. Ese es otro ejemplo cortico que demuestra esto. Entonces, no hay fórmulas, no hay recetas. Hay que hacer una muy buena gestión del clima organizacional basada en los hechos cotidianos de cada grupo que explican lo que está pasando. Y ya después usted hace lo típico, ejecuta el plan, se sabe que es más inconveniente haber hecho todo lo anterior y no ejecutar que mejor no haber hecho nada, ¿cierto? Porque usted genera expectativas y demás. Y después verificar los logros, felicitar a la gente, y se puede ir y matar marrano y hacer otras cosas, pero siempre en el momento justo. Bueno, yo hablo mucho, pero ya entonces abramos dudas, inquietudes, preguntas, hasta ahí va la presentación. Comentarios. ¿Tomaron en cuenta la variable de rotación de personal? La rotación de personal, normalmente hay unos indicadores de la gente y lo que hacemos con clima es verificar si de pronto ahí hay algunas explicaciones a eso, aunque normalmente es un estudio de satisfacción el que mejor predice por qué está rotando la gente. Es decir, la rotación, el ausentismo, las quejas suelen ser efectos de la insatisfacción de la gente. Entonces, esa insatisfacción normalmente se mide, aunque puede haber otras razones, en la literatura hay otras, pero normalmente la satisfacción, ¿qué pasa? El clima afecta la satisfacción y la satisfacción la rotación. Si usted tiene algún problema en clima, posiblemente eso puede estar haciendo que la gente esté insatisfecha y esté rotando, pero eso merece una aproximación con otro modelo y otro... O sea, la pregunta va que, por ejemplo, en las universidades no siempre son los mismos profesores, digamos en el caso de desde donde los estudiantes lo ven, los que dictan las mismas cátedras, sino cada 6 meses pueden variar los profesores. Entonces la estructura no es clara, desde abajo hacia arriba, y esa movilidad de gente hace que esa clase de estudios puedan variar de acuerdo a las personas nuevas que llegan. Hay un dato interesante y es que normalmente en estos estudios no se incluye personas que no han compartido todavía sus percepciones con los demás. Y la investigación demuestra que las personas se demoran para tener eso compartido más o menos entre 3 y 6 meses. Por eso en nuestros estudios normalmente no se incluye personas con menos de 3 meses de vinculación con la organización porque no saben qué es lo que pasa. Lo que hemos encontrado en las universidades que tienen ese fenómeno es que, aunque los docentes pueden rotar un poco, normalmente hay una gran masa que puede estar más o menos presente. Entonces con eso se hace el estudio porque son los que permiten conocer más o menos con más aproximación qué es lo que pasa en la universidad. De acuerdo a la investigación que realizaron, es conveniente realizar una medición de clima dividiendo los dos estamentos, es decir, medición de clima para la parte administrativa y otra para la parte docente, o siempre hay que hacer unas... No, normalmente yo les presenté a ustedes resultados generales, pero lo típico es que en un estudio de clima se establezcan otras variables sociodemográficas, entonces se puede hacer estudios por facultades, por dependencias administrativas, por nivel académico, por antigüedad, por nivel jerárquico, es decir, se hacen tantas subdivisiones como sea posibles y la administrativa versus docente suele ser tal vez la más típica de las que se hace en universidades, precisamente porque están presentes ciertas realidades y ciertas condiciones distintas. Y lo que nos encontramos, nosotros hacemos unas pruebas de comparación entre grupos estadísticas, es que normalmente sí hay diferencias estadísticamente significativas en algunas variables y por lo tanto merecen una gestión distinta. ¿Qué es lo que pasa? Que el sentido de hacer la discriminación no solamente es hallar el dato, sino que usted pueda focalizar su gestión. Es decir, usted ya sabe que va a gestionar algunas cosas en el área docente y otras en el área administrativa. En la investigación, ¿vieron alguna diferencia en los diferentes sectores del sector educativo? Sí,
El cambio está en una cosa muy sencilla y es, en lugar de decir aquí en la empresa, es decir aquí en la universidad. Mire, hicimos el primer estudio, dejamos aquí en la empresa y le dijimos a la gente, mire, entienda empresa como universidad, y eso fue horrible para la gente. Cambiamos empresa, la sola palabra empresa por universidad, y ya la gente sentía que estaban adaptados al lenguaje de la universidad. Y nos pasó un caso en el que un vicerrector de una universidad nos dijo que eso estaba redactado de una manera muy simple y muy sencilla, poco elaborada. Lo que yo le conté a ese vicerrector es que eso se elabora así para que todo el mundo lo pueda entender, entonces que redactar los ítems de una manera muy compleja para que solo lo entienda el comité de vicerrectores no tiene sentido. Entonces, ¿qué es más fácil? Que los vicerrectores, con el nivel académico que tienen, entiendan cosas sencillas y simples, que la gente de niveles más bajos entienda cosas complejas, es decir, está pensada así. Pues las únicas cosas en términos de lenguaje que ha aparecido, pero los demás lenguajes no hay problema. A veces, con el tema de jefe, de qué es el jefe y quién es mi jefe, y entonces mi jefe es el decano, pero lo que típicamente se hace es que con cada universidad se define a quién se va a referir uno cuando va a hablar de jefe, o cuando va a hablar de líder, o cuando va a hablar, pues, como sea, pero solamente esas cosas específicas. Por lo demás, en el lenguaje y en la forma de preguntar no hay problemas. ¿Por qué? Porque tiene que adaptarse más a la cultura colombiana, los instrumentos tienen que estar validados en Colombia, nosotros utilizamos, no era el propósito de la conferencia hoy, pero hay una serie de datos y de investigaciones que demuestran que el instrumento está validado. ¿Qué es lo que pasa? Que si uno empieza a cambiar palabras y a cambiar contenidos, en la escala pierde validez y pierde confiabilidad, y entonces lo que uno les ofrece a las organizaciones se pierde, porque ya no hay validez y no hay confiabilidad. Entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, una muy buena escala permite eso, validez y confiabilidad, y eso hace que la estructura semántica tenga que mantenerse. Se cambian la palabra empresa por universidad para que la gente lo sienta, y lo que hemos encontrado es que no hay ningún problema con eso. Cuando usted dice que es universidad, ya la gente siente que los tuvieron en cuenta, y eso no cambia el contenido de la variable. ¿Sí? Bueno. ¿Ustedes recomiendan algún instrumento especial para nosotros poder aplicarlo? Pues yo les recomiendo Eco 4, que está validado, o sea, el que utilizamos nosotros, porque tiene, mejor dicho, mire, cuando uno va a elegir un instrumento, yo soy un pésimo vendedor en Cincel. Ustedes pueden utilizar cualquier instrumento. Fíjate, ¿por qué soy pésimo vendedor? Porque en este momento la mejor respuesta sería, les recomiendo Eco 4. Pero lo que yo le voy a decir es, les recomiendo un instrumento que esté validado en Colombia, que tenga muestras amplias y representativas, ojalá de organizaciones que ya hayan trabajado con universidades para que les puedan ofrecer a ustedes un comparativo con su propio sector, que tenga niveles de confiabilidad altas, de validez altas, que haya sido ejecutado. Bueno, en definitiva, el de nosotros tiene todo eso. Pero ustedes podrán conseguir otro igual. Lo interesante es esto: usted toma decisiones en relación con lo que encuentra acá, y usted tiene que asegurarse que está midiendo lo que dice estar midiendo. Eso es validez. Y que su medida es consistente, es decir, que si usted mide hoy y no ha pasado nada raro, y mide pasado mañana, los resultados son iguales. No tiene ningún sentido que usted mida hoy y pasado mañana las cosas cambien, porque entonces usted toma decisiones en relación con cuál de los dos estudios, el de hoy o el de pasado mañana. Entonces, un instrumento tiene que ser confiable, y hay datos que lo demuestran. Entonces, mi recomendación es que cuando decidan hacer una medición y una gestión del clima organizacional, pídale a los consultores la ficha técnica del instrumento donde le muestren esos datos validados en Colombia. Déjense guiar por eso, de datos técnicos validados, confiables, que hayan trabajado. ¿En cuánto tiempo se puede el mínimo para volver a aplicar otra vez el instrumento? Bien, esa es una pregunta muy interesante. Normalmente lo típico en las organizaciones con las que nosotros trabajamos y en las universidades es que lo hagan algunas cada año y algunas cada 2 años, ¿cierto? Más de 3 años no suele ser muy conveniente, porque a veces no hacen más trabajo y entonces casi que es como ay, a ver cómo nos fue, como si fuera una cosa muy especial. No, la idea es que el clima es una realidad que merece ser monitoreada permanentemente, y entonces ese monitoreo requiere que hagan mediciones más o menos constantes. Ya menos puede resultar inconveniente ya por términos de sacar un montón de gente y hacer otro tipo de cosas, aunque nosotros estamos analizando en Cincel la posibilidad de tener un instrumento que permita hacer monitoreo. Incluso a una organización se lo vamos a ofrecer, y podemos hacer cada año la medición, pero cada 3 meses o cada 6 meses un monitoreo con un instrumento más corto, que no requiere que la gente esté 1 hora aplicando, sino que puede estar 20 minutos. Pero es cuestión de monitoreo. Pero la medición gruesa, la medición gruesa normalmente se hace cada año, máximo cada 2 años. Máximo cada 2 años. Muy buenos días. Buenos días. Bueno,
Vengo a la Universidad Santiago de Cali y es una universidad que tiene una cultura política institucional hace muchos años. Aplicar este tipo de instrumentos para evaluar el clima, digamos que ha sido una de las debilidades y falencias que hemos contenido, porque al momento de evaluarlos perdemos toda la información, dado que estamos hablando de una rotación bastante alta. Cada año hay rotación, los cambios institucionales también son bastante altos, y además de eso la alta dirección cambia constantemente por motivos políticos. Frente a lo que estabas hablando y dándole respuesta a la dama aquí, aún no encuentro por qué trata de darle solución a este tema, de poder evaluar el clima organizacional, ya que nos hemos encontrado con unas variables bastante del tema de la retribución, de la insatisfacción laboral, de la desmotivación, de la falta de compromiso, y además de eso tenemos una desventaja, y es que la universidad tiene unos beneficios muy buenos, que es incentivo de becas para los trabajadores, que les permite profesionalizarse y además de eso obtener un posgrado. Sin embargo, se contienen en los mismos puestos de secretario. Entonces, estas dinámicas institucionales políticas no me permiten tener en estos tiempos de cada año, evaluar y tomar un plan de acción que me permita mantenerlo. ¿Qué recomendaciones hacen ustedes si haríamos una evaluación? Digamos, este año es perfecto, pero el próximo año tenemos cambio político. Entonces, pregunta, los fenómenos de insatisfacción que usted menciona, de baja motivación que usted menciona, ¿son permanentes? ¿Son constantes? Sí, constantes. ¿Por qué esos son constantes y el clima no? ¿Cierto? Sí. Si esos son constantes, el clima también posiblemente es constante. Es decir, aunque se cambien algunas condiciones y aunque haya mucha gente rotando, si esos fenómenos son constantes, que también son fenómenos psicosociales, el clima también. Entonces la recomendación es no pensar que el clima está cambiando porque hoy cambió el rector. ¿Por qué? Porque el clima es una dimensión de la cultura organizacional, entre muchas otras dimensiones. Y como dimensión de la cultura suele ser algo más o menos estable, que puede cambiarse a través de la gestión, pero el clima cambia nunca arbitrariamente, sino que siempre cambia después de una gestión. ¿Eso qué quiere decir? Que hay cierta permanencia de las percepciones sobre esas realidades del trabajo. Por eso es que ustedes tienen esos fenómenos de insatisfacción y motivación, no cambian, como, ay, me cambiaron el rector, hoy estoy satisfecho, pero entonces en el próximo no. Nosotros hemos trabajado con una universidad que es pública y que tiene exactamente las mismas problemáticas, y el clima es relativamente estable. Incluso, por fortuna, para responderle a usted, no le han hecho mucha gestión a eso, entonces hemos visto que como no le hacen gestión, el clima no cambia, ni para bien ni para mal, ¿cierto? Pero sí hay algo estable. ¿Por qué? Porque es una dimensión de la cultura y eso es más o menos estable. Entonces sí se puede hacer gestión y se puede hacer monitoreo y se pueden hacer una serie de cosas porque hay realidades comunes que permanecen y eso hace que otras cosas permanezcan. Ya si usted me dice, mire, no, es que a veces la gente está muy satisfecha, a veces no, a veces está motivada y a veces no, ahí sí diría uno, bueno, es un fenómeno muy cambiante, una organización muy cambiante, pero si eso es permanente, sus antecedentes también lo son. Bueno, entonces, perdón un momentico, ¿cómo estamos de tiempo? Vamos a hacer una más y yo después me quedo por ahí un ratico, me pueden preguntar más ahorita. Entonces vamos dos corticas y terminamos. Usted primero y usted segundo. ¿Usted levantó la mano? Yo. Sí, ¿y usted? ¿Qué tan cierto es que para que el psicólogo que aplica el estudio de clima tiene que tener como una especialización o algo de horas de salud ocupacional? No, eso es para riesgos psicosociales. Es una, por ley, está establecido que los que aplican, analizan y miden riesgo psicosocial tiene que ser un psicólogo con especialización en psicología de la salud ocupacional y la respectiva institución le debe dar la tarjeta que le permite hacer eso, pero con clima no. En todo caso, gracias por hacer la pregunta, porque cuando nosotros hacemos las encuestas, nosotros utilizamos psicólogos no necesariamente especializados en salud ocupacional, pero sí especialistas, para asegurar homogeneidad en la aplicación de la encuesta. ¿Por qué? Porque la forma como se aplica un instrumento puede afectar los resultados, y si la forma como se aplica afecta los resultados, hay que controlar que eso no pase. Entonces nosotros en Cincel utilizamos una serie de capacitaciones de instructivos para asegurar que eso sea lo más homogéneo posible, para asegurar que no se comete errores. Ese error se llama no muestral, pero bueno. Buenos días. ¿Qué hacer con el fenómeno de las universidades públicas? Si bien es cierto que hay una relativa estabilidad, funcionarios que llevan una permanencia de 30 a 35 años, implementar cualquier acción de mejora o una medida de
de promoción o prevención es muy sesgada y es muy dada al rechazo, al cuestionamiento. ¿Cómo hacer para sensibilizar, o si antes de uno aplicar una medición de clima organizacional puede agotar vías, procesos de capacitación para manejar más temas que de alguna manera refuercen? Porque es difícil implementar estas situaciones, estos proyectos de investigación. ¿En qué sentido? No hay credibilidad, no hay imagen, siempre es el rechazo, y adicionalmente hay componentes que se tienen o se cuentan con sindicatos. Entonces los sindicatos siempre tienen un comportamiento de rechazo a cualquier, siempre lo ven como una medida de pronto que va a haber retiro de funcionarios, siempre va a haber, es un mensaje de mucha prevención y negación. Normalmente cuando se hacen estos trabajos en universidades públicas, hay que hacer dos cosas antes, y es sensibilizar muy bien a la gente. Y sensibilizar no es capacitarla, sensibilizarla es que la gente entienda la importancia que tiene eso. Sin embargo, eso no evita que haya personajes, normalmente algunos de los sindicalizados, que desconfían de todo. Pero mire, eso no va a cambiar con hacer 2 o 3 capacitaciones o 2 o 3 sensibilizaciones. Lo que hemos encontrado es que empieza a cambiar cuando la organización, en este caso cuando la universidad, empieza a mostrar los efectos de lo que hizo. Es decir, a veces toca arriesgarse un poco a hacer una sensibilización. Sí, nosotros normalmente asesoramos a las empresas para cómo iniciar el proceso, cómo sensibilizarlo, cómo comunicarlo, pero obviamente va a haber todavía gente que critique, que diga que eso no sirve. Pero cuando se empieza a corroborar o a cobrar credibilidad, cuando se empiezan a ver los resultados de la gestión, y eso lo hemos visto en universidades públicas. Entonces, la primera vez que lo hicimos en una pública pasó eso. Entonces vino el sindicato, vino el otro sindicato y los trabajadores oficiales, y que esto no sirve, que nos van a echar, etc. Pero cuando se les demostró, primero, que no era la universidad la que manejaba los datos, sino una firma externa, se sintieron un poco más tranquilos. Segundo, cuando empezaron a ver que en ciertas áreas había resultados y que la gente empezó a hacer gestión, empezaron a sentir que no iba a pasar nada. Y es una universidad pública que lleva, no sé, desde 2005 a 2013, lleva muchos años haciendo esto. Entonces ya el proceso tiene más credibilidad, incluso dentro de la planeación, y eso me pareció excelente, dentro de la planeación estratégica de la universidad, ya hay un indicador de clima, es decir, el clima ya hace parte de la planeación estratégica de la universidad. Todo el mundo lo entiende así, pero con un proceso de sensibilización un poquito demostrando los efectos. Bueno, yo les agradezco. Si tienen ahorita dudas, yo voy a estar por ahí sentado, pero no quiero quitarle más tiempo a los siguientes expositores. Muchas gracias por su atención. Gracias.